Estamos considerando, hermanos, los estados de Cristo y su estado de exaltación. Hemos visto algunas generalidades muy importantes para entender qué es esto del estado de exaltación de Jesucristo. Habiendo visto que esta doctrina de su exaltación es bíblica, porque gran parte de la exposición pasada fue poner el fundamento bíblico, es decir, de si textos o lo que la Biblia dice, usted lo vio con sus propios ojos, si hay textos que dicen que Cristo fue exaltado o glorificado, pues esperamos que lo haya visto con claridad. Y también habíamos hablado de 4 etapas en lo que consiste el estado de exaltación de Cristo: su resurrección de entre los muertos, su gloriosa ascensión, su sentarse a la diestra de Dios y su retorno triunfal en la consumación de todas las cosas. Así que, habiendo visto estas generalidades, vamos a entrar a analizar una a una las 4 etapas de la exaltación de Jesucristo. La primera, pues, es la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? En primera medida, en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Para esto vamos a mirar algunos puntos de entendimiento, y lo primero es el autor de la resurrección de Jesucristo. ¿Quién es el autor de la resurrección? Entendemos, hermanos, que en el ordenamiento de los asuntos redentores, en el plan de redención que se ha llevado a cabo y se lleva a cabo, podemos identificar a ciertas personas de la Trinidad haciendo tal o cual labor. Por ejemplo, hermanos, no podemos decir, que nuestro Padre, Dios nuestro Padre, fue entregado en la cruz. No, es Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo. Pero no podemos decir, hermanos, que Jesucristo fue solo a la cruz y que el Padre y el Espíritu Santo estaban como al margen de las cosas. No, porque estaban completamente involucrados. El Padre estaba involucrado, es decir, bajo la aprobación del Padre, Jesucristo va a la cruz. Y dice que por el Espíritu Eterno, Jesús fue muerto en la cruz, por el Espíritu. O sea que aunque usted vea como una persona al frente haciendo la labor, de todas formas debemos reconocer que la gloriosa Trinidad está detrás de todas las obras de redención, aunque una persona en particular sea la que podamos distinguir. Y pasa lo mismo en la resurrección, hermanos. Lo que pasa es que tenemos en estas obras de la Trinidad, debemos decir que el asunto de la resurrección es producto de una coautoría. No sé si esa sea la mejor manera de ponerlo, o es una coautoría. Lo que quiere decir que el testimonio bíblico es que las 3 personas de la Trinidad estuvieron actuando conjuntamente para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las 3 personas de la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son lo mismo en sustancia, en poder y propósito, estuvieron detrás de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, miremos lo que claramente dice la Escritura. Primero, ¿no? Estamos en el primer punto, el autor. Autor
Dios en general. La Biblia dice que Dios en general, sin distinguir ninguna persona, fue el autor de la resurrección. Hechos 2:24 y 32. Y Hechos 3:26. Y Hechos 5:30. Y 1 Corintios 6:14. Hechos 2:24 y 32, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. Y nota, Dios, sin distinción de las personas. Según Hechos 2:24 y 32, ¿quién resucitó a Cristo? Dios. Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y 1 Corintios 6:14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, en un sentido, hermanos, ¿quién resucitó a Jesucristo? Dios. Diría que lo primero era autor, Dios. Segundo, bajo este primero, autor, Dios Padre. Dios Padre. Romanos 6:4, Gálatas 1:1, Primera de Pedro 1:3. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Gálatas 1:1 dice a Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al menos por estos tres textos, Romanos 6:4, Gálatas 1:1, Primera de Pedro 3, ¿quién resucitó a Jesucristo? Dios Padre. Dios Padre. Entonces tenemos autor, Dios en general. Segundo, autor, Dios Padre. Tercero, autor, Dios Hijo. Cristo se levantó de los muertos mediante su propio poder. Él habló de sí mismo en estos términos tan imponentes como Juan 11:25, Juan 10:18, Juan 2:19 al 21. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Donde no solamente dice que Él tiene en las manos resucitar, sino que Él mismo es la resurrección misma para mostrarnos su poder que Él tenía sobre la muerte. Juan 10:18, nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Juan 2:19 y 21 predijo lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Él lo levantará. Al menos por estos textos, ¿quién es el autor de la resurrección? Jesucristo mismo. Y al final, hermanos, autor, Dios, Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No hay ninguna confusión, hermanos, en este texto o en estos textos. Lo que quiero resaltar es que, a diferencia de otras obras, la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el levantarse de los muertos, es una obra de la Trinidad. Con esto el Señor en Trinidad está mostrando que tiene poder sobre la muerte, que estar sujeto a la muerte lo hizo como mediador, pero que como Dios, Él no está sujeto a la muerte. El Padre no está sujeto a las leyes naturales, a las leyes que Él creó. Nuestro Señor, que es la resurrección y la vida, tampoco, el Espíritu de Dios tampoco, y que si la segunda persona de la Trinidad murió fue en virtud de que es mediador, porque además de Dios adquirió también naturaleza humana y en ella murió. ¿Quién es el autor de la resurrección? Bueno, Dios en sus tres personas, y ese es el testimonio que nos da la Escritura. Segundo, la naturaleza de la resurrección. Ya hemos dicho varias veces que cuando hablamos de la naturaleza de algo es en qué consiste tal cosa. ¿Qué hay ahí? ¿De qué está hecha? Debemos entender, hermanos, que en el caso de Jesucristo, su resurrección no consistió en el mero hecho de volver a vivir. No es el simple hecho de que su alma y su cuerpo fueran otra vez reunidos para dar vida. ¿Por qué? Le recuerdo, por ejemplo, Lázaro resucitó, ¿no? Lázaro resucitó por el poder de Dios. Pero hay una diferencia radical entre la resurrección de Lázaro, que consistió en ¿qué? ¿Por qué resucitó Lázaro? Pues aquí estaba su cuerpo, su alma estaba, me imagino que en los goces eternos, y me imagino que no fue fácil para él, ¿no? Dejar el mejor lugar para volver a estar allí, pero era para que el poder de Dios se manifestara. Entonces su alma fue reunido otra vez a su cuerpo, volvió a entrar vida en él y se levantó. Pero hermanos, aunque no nos lo diga la Biblia, Lázaro volvió a morir. Es decir, a partir de que empezó a vivir, no es como si volviera a nacer, sino que simplemente volvió a vivir y siguió envejeciendo y enfermando y todas las cosas inherentes al cuerpo, y murió en algún momento. En el caso de la resurrección de Cristo fue más que reunir de nuevo a su alma con su cuerpo. Mucho más que eso. En la resurrección de Cristo, no solo su cuerpo, sino su alma fueron levantados a un nivel más alto que el que tenía cuando encarnó. Les recuerdo, hermanos, que hemos afirmado que cuando nuestro Señor encarnó, cuando se hizo hombre, no se hizo hombre en semejanza a Adán antes de pecar. Se hizo semejante al cuerpo de los humanos después del pecado. Quiere decir que él realmente era proclive al envejecimiento, ¿verdad? Y a las debilidades, no a la enfermedad, hemos dicho, porque en él no corría la muerte, pero hermanos, sí a las debilidades de cansancio, fatiga, hambre, sed, todas estas cosas. Pero cuando resucita, su alma y su cuerpo no son dejados como cuando encarnó, sino que fueron dejados en un nivel aún más alto de que la que tuvo
en la encarnación. Como no tenemos a veces muchos datos para entender la naturaleza de la resurrección de Cristo, vamos a hacer algo que es muy lícito que nos hace la Biblia. Y es que la Biblia nos dice que los creyentes en la resurrección final, escatológica que le hemos dicho, dice que tendremos un cuerpo semejante al de Él. ¿Ya? No se pierdan este razonamiento. Ya que la Biblia dice que los creyentes resucitaremos escatológicamente, y el cuerpo que tenemos será semejante al cuerpo de su resurrección, entonces vamos a tomar como guía cómo será el cuerpo de nuestra resurrección, que eso sí nos dice la Biblia, para entender cómo fue el cuerpo resucitado de Jesucristo. ¿Alguno se me perdió en el camino? ¿No? ¿No están extraviados? Muy bien. El punto es este, hermano, es que si hubiera una descripción de cómo fue el cuerpo de Cristo, pues no haríamos esto. Pero como no tenemos esta descripción, tenemos que tomar el cuerpo resucitado del creyente, que ese sí nos habla la Biblia, porque la Biblia dice que este cuerpo resucitado será igual al cuerpo de su resurrección. Vamos a estudiar para saber en qué consistía este cuerpo. Para más o menos ubicarnos, hermanos, porque todavía hay misterio allá adentro. Debemos decir, hermanos, que la identidad del cuerpo con que Cristo resucitó es la misma del que expiró en la cruz. Lo que quiero decir es que el Señor resucitó en el mismo cuerpo que murió. No que murió un cuerpo y luego el Señor hizo otro cuerpo con el que resucitó. No, ¿qué resucitó? El mismo que murió. ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguno se aventura a decir algo? ¿Cómo sabemos que era el mismo cuerpo? Bueno, un momento, eso más bien. Ya les voy a decir. Muy bien, miren mis heridas. Quiere decir que el Señor no le elaboró un nuevo cuerpo, sino que resucitó el que había sido herido. El que había sido herido. Sin embargo, como le voy a comprobar, en cierto sentido, su cuerpo sí había cambiado, tanto que a veces era difícil reconocerlo hasta cierto punto. Tiene una explicación. Los hechos registrados en la historia sagrada que tratan de cómo era el cuerpo resucitado del Señor, se puede dividir en su cuerpo resucitado antes de ascender y luego en su glorificación cuando fue recibido arriba en gloria. No sé si usted lo haya leído bien, pero dice la Escritura que luego que Él resucitó, por 40 días estuvo aquí. Y que fue luego de los 40 días que Él ascendió. O sea, no piense que Él estuvo subiendo y bajando en esos 40 días. Por 40 días, Él resucitó y estuvo entre ellos, entre los que pudieron verle. Solo después de los 40 días, el Señor es recibido en gloria. Entonces tenemos que diferenciar algo. El cuerpo resucitado del Señor entre su resurrección y su ascensión, esos 40 días, al menos por lo que nos dice la Biblia, y luego el cuerpo de su glorificación. Son los datos que nos da la Biblia, hermanos. No me pregunten más allá de lo que está escrito. Yo sé que hay muchas preguntas, hermanos, pero la Biblia no nos va a dar información para llenar la curiosidad, sino lo necesario para nuestra fe. Entonces, ¿cómo era el cuerpo del Señor en los 40 días antes de su ascensión? Uno, era un cuerpo real. Real. No era un espejismo, no era un holograma, no era una apariencia, era un cuerpo real. El mismo Señor en Lucas 24:36 dice: tengo carne y huesos. Así que era un cuerpo
que no era una apariencia, no era un holograma, no era una visión que se veía, un espejismo. Era un cuerpo común y corriente, material, carne y huesos. No solo eso, hermanos, sino que para que los discípulos dejaran la cara que tenían en ese momento y el terror que tenían, les pide de comer. ¿Ya? ¿Alguna prueba de humanidad que comer? Pues déjenle el vaso de agua a un fantasma a ver si se lo toma. Gente dice, se lo tomó. Sí, bla, bla. Están viendo mucho Gasparín. Gasparín es el único fantasma que interactúa con los hombres. Pero, hermanos, la prueba que él dice, está bien, no me creen, toquen. No les basta, denme de comer, como un cuerpo. Era material. Dice la Escritura que los apóstoles, espantados, atemorizados, creían ver un espíritu. Nuestro Señor les dijo, mirad mis manos y mis pies que yo soy mismo, palpad y ved, pálpenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué podemos decir del cuerpo resucitado de Jesucristo? Que era un cuerpo real. Segundo, no era fácilmente reconocible como al principio de su ministerio. No que sea otro, escuche, no estoy diciendo que sea otro. Le estoy diciendo que no era, al menos al comienzo, mientras se le podía reconocer, no era tan fácil distinguirlo. María Magdalena lo confundió con el hortelano, con el que estaba guardando el huerto. Juan 20:15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dice, ¿cómo María no lo puede reconocer? Bueno, hay muchos factores. Recuerda que ella fue al amanecer, que estaba asustada, pero el Señor le estaba hablando. Y ella le dice, Señor, ¿dónde pusiste el cuerpo? Está hablando con el Señor y no lo reconoció fácilmente por ahora. ¿Sabe cómo lo reconoció? Y le dice, María. Y lo reconoció. ¿No? Tenemos unas particularidades, ¿verdad? Los dos discípulos de Emaús, recuerde. El Señor se aparece a dos caminantes. Eran dos caminantes, discípulos suyos que se estaban devolviendo a Emaús. Y el Señor se les acerca y les pregunta qué ha pasado. Pues no sabe qué ha pasado. Han matado a Jesús y le estaban contando a Jesús. No se habían dado cuenta de que era el Señor. No era muy fácil. Puede ser que había una multitud. Puede ser que como se cubrían también no era fácil reconocerle. Pero Lucas 24:31 dice, entonces, cuando se sentaron a comer, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Yo entiendo por este texto no que se esfumó, sino que después de haber comido rápido, se fue y entonces como que no se quedó en el protocolo de comer y compartir y quedarse como ellos querían, pero se fue. Cuando el Señor apareció a los discípulos en la playa del mar de Tiberias, le recuerdo el contexto, Pedro como que dijo, señores, aquí no esperemos nada porque no pasó nada. Cojan sus redes y volvamos a nuestra vieja profesión. Le estoy parafraseando. Esa era la fe de nuestro apóstol Pedro. Pero él tiene luego que arrepentirse, ¿verdad? Y ser restaurado de estas cosas. Desde la orilla alguien les dice que echen la red de nuevo. Que hemos estado aquí tanto tiempo y no hemos tenido nada. Y en Juan 21:4-7, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando ocurrió el milagro, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Juan se voltea, pero le dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, es decir, la túnica por fuera, porque se había despojado de ella y se echó al mar.
para encontrar al Señor. ¿Por qué puede pasar, hermanos, que el Señor no haya sido de fácil reconocimiento en ciertos contextos después de su resurrección? Les recuerdo, hermanos, que el cuerpo con el que encarnó, bueno, que es el mismo con el que resucitó, pero ese primer cuerpo con el que murió estaba sujeto a todos los asuntos de las marcas que el pecado deja en nuestro ser. Mire, hermanos, le voy a colocar un ejemplo muy lejos de la realidad, pero me ayuda. ¿Sabe, hermano? A veces usted pone fotos de perfil donde yo no le reconozco. Usted hace algo en el teléfono que se pone unos filtros que yo digo, no es. Usted se quita las arrugas, las ojeras, las pecas, las narices, todo lo que el pecado ha hecho mal en su cara, lo quita. Porque esas arrugas, ¿qué le están diciendo? Que hay muerte en sus células. Que esas manchas que nos salen, ¿qué nos dicen? Que hay muerte en nuestro interior. Que por usted ha pasado angustia, enfermedad, dolor, trasnocho, todo eso está aquí. Y mire cómo es de fácil por una aplicación cambiarse en otro que no es usted. Usted piensa que es usted. No le decimos nada porque lo queremos. Pero tiende a verse así como, no sé. Piense, hermanos, nuestro Señor a los 30 años, un judío le dijo, todavía no tienes 50 años y dices que has conocido a Abraham. Era un hombre de 30 años que parecía de 50. Él cargó con dolor real y con sufrimiento todos los días, y eso se veía en su propia cara. Ahora fue liberado del poder de la muerte, hermanos, en todo sentido, y su rostro era el rostro de alguien que ahora resucita en un cuerpo que jamás envejece, que jamás se daña, liberado de todo pecado. Así que en un sentido, era él, pero era él sin las marcas de lo que el pecado puede llegar a ser en nuestra vida. Pero no quiere decir que sea otro, porque el Señor no le creó otro cuerpo para resucitar, era el mismo, pero resucitado. Ahora, luego de su ascensión, esto vimos antes de ascender, pero luego de su ascensión, según Hechos 1:3, dice, solo el hecho de su ascensión, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Si es un misterio, hermanos, saber qué hacía el Señor. Porque se aparecía y luego se iba. Y uno pregunta, ¿y a dónde iba? Y luego volvía y luego se iba. El Señor tiene sus razones, pero me imagino que el Señor no quería vivir en una casa que se volviera en lugar de peregrinación. Usted sabe cómo somos los humanos para ser ídolos de todas las cosas. Y entonces él prefería irse y aparecer, pero no quiere decir que se haya ido al cielo, sino que en algún lugar estaba, en un lugar donde necesitaba dormir, hermanos. Porque todavía dormir es una necesidad que tenemos por causa de nuestra debilidad. Es un misterio, no hablemos más de lo que está escrito. Hechos 1:9, después dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y esto es muy importante, porque la Escritura nos dice que él fue levantado y no que desapareció. Como que se esfumó, porque si él se hubiera desmaterializado, podríamos decir que su cuerpo no era un cuerpo real, porque nuestros cuerpos no se desmaterializan. Pero ¿qué pasó? Ascendió, es decir, fue transportado a otro lugar fuera de la vista. Y de allí pasó a su estado glorificado. Acerca de este estado solo podemos saber lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de los cuerpos de los creyentes en la resurrección. Aquellos cuerpos, según Filipenses 3:21, serán semejantes
al cuerpo de su gloria. Nosotros, en ese sentido, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de su gloria. Por ello, la descripción de un cuerpo es la descripción del otro. Pablo, en 1 Corintios 15, 42 al 44. 1 Corintios 15, 42 al 44, dice que el cuerpo futuro de los creyentes será incorruptible. ¿Qué es lo opuesto a corruptible? Que significa que hay corrupción en nuestro cuerpo. Corrupción, hermanos, corrupción. A veces, hermanos, me gusta ver que hay cosas que pasan allí por el internet. Protagonista de esta película hace 20 años y en la actualidad. Y uno dice, el tiempo, hermanos, es fuerte. Así se ponga botox. Lo que único que hace el botox es ponerle cara de mamarracho. Pero el resto se nota. ¿Me hago entender? Es decir, le infla ciertas partes, se las alisa, pero es una marioneta. Dígame si no. ¿No? Sí, hermanos. ¿Cómo es marioneta? Mamarracho, arlequín. Así. Y eso solo hace ver peor al que envejece. Peor. Pero el punto es esto, hermanos. El tiempo, cada año nos está dejando unas huellas complejas. Échese la crema que quiera. Pague la cara. O sea, pague mucho dinero. Y lo único que va a hacer es quizás retrasar o minimizar o arreglar el desorden que hay. Allí está. Porque nosotros hay corrupción, hermanos. Somos como una fruta que fue desgajada de allí. Usted ve la fruta, ¿verdad? Tremendos. Me gusta el banano, pero el banano ese grande. Ese estilo carulla. Ese grande, amarillo. Pero, hermanos, deje el banano de carulla 2 semanas y verá, hermano. Porque tan pronto es desgajado, ¿qué empieza? El proceso natural de corrupción. No puedo encontrar otra analogía mejor que cuando nacemos. Nacemos y empezamos el proceso natural de corrupción. Dice la Escritura que el cuerpo de los creyentes resucitados será incorruptible. Escuche, no hay corrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, es la analogía de que muere, se siembra como que al morir, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, entiéndase aquí, el cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, dice el apóstol. Aquí entiendas, hermanos, que muchos entienden cuerpo espiritual como cuerpo inmaterial. No, es una contradicción. Sí, cuerpo espiritual es cuerpo dominado y adaptado para las cosas del espíritu. Mire, hermanos, el Señor le dijo a los discípulos, su espíritu está dispuesto. ¿Cuál es el problema? La carne es pesada, ¿no? El cuerpo espiritual es aquel cuerpo que tendremos donde no es pesado para el alma, donde está adaptado gloriosamente para responder a lo que nuestra alma quiere. Hoy a veces nuestro cuerpo se nos pone rebelde, hermano, como un caballo salvaje que nos toca, hermano, amarrar y con brida, con rienda. Pero ese cuerpo espiritual es un cuerpo dominado por el Espíritu, que será facilitador de nuestra alma y no pesado, como hoy. Eso es cuerpo espiritual, pero hermanos, dice que no es corruptible, decir que por eso no se envejecerá nunca. Y no tendremos al frente la muerte que nos espera, no. Podemos decir eternamente en el estado que estemos, no sé si joven o cómo, pero eternamente seremos así.
estaremos en gloria. Dice que ya debilidad no habrá debilidad. Eso hace parte de nosotros. ¿Por qué comemos? ¿Por qué dormimos, hermanos? ¿Por qué no podemos pasar más de 1 hora y media, 2 horas, 3 de pie? Seguido nos toca descansar. Todas esas debilidades se irán y entonces podemos entender cómo fue el cuerpo, y es el cuerpo resucitado y glorioso de nuestro Señor. Incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual en ese sentido. Será enérgico para hacer la voluntad de Dios. Todas nuestras facultades estarán al 100%, estaremos en un estado mayor que el que tenemos hoy, por supuesto. El cuerpo de gloria sigue siendo un cuerpo. Aunque es glorificado, glorioso, es un cuerpo. Y por lo tanto retiene todas las propiedades esenciales de la materia. Esto significa que como es un cuerpo real, tiene extensión, ocupa un espacio, tiene forma definida, y esa forma es humana. Así que no pensemos en el cielo como de cuerpos etéreos o cosas así, sino cuerpo real, ocupando un lugar real, con estatura, con volumen, es lo que le quiero decir, porque es un cuerpo real. Ya además de eso, hablar es especular, hermanos, de cómo estaremos de mediana edad, como si fuera los 40, los 50, no sabemos. Para seres eternos, no creo que interese mucho qué apariencia tendremos, ¿no? ¿Qué edad tendremos? Pruebas de que era un cuerpo real. Pablo lo vio camino a Damasco. Juan lo vio allí en Apocalipsis. Dijo que se volteó a ver quién era el que le hablaba y ahí estaba alguien de pie. Y cayó de bruces. El mártir Esteban dijo antes de morir, yo lo veo que está de pie a la diestra de Dios. Sin embargo, este cuerpo no está sujeto a necesidades. Es difícil saber, por ejemplo, si... no es difícil, de hecho podemos asegurarlo. Puede hasta haber comida en un futuro. Lo que sí es cierto es que esta comida no será para suplir una necesidad. El Señor nos mostró en el cuerpo resucitado que comió, ¿no? O sea que todavía su cuerpo está adaptado para recibir comida. Pero no por necesidad, no es como nosotros. Si no comemos, hermanos, enfermamos, morimos. No hay necesidades del estado de nuestra existencia. Dice Mateo 22:30, en la resurrección no se casan ni son dados en casamiento, son como los ángeles del cielo, no en el sentido de incorpóreos, sino en el sentido de inmortales, y en el sentido que no necesitaremos la reproducción para continuar la raza. El cuerpo resucitado de Cristo, como existe ahora en el cielo, retiene su identidad, su cuerpo, de como estaba en la tierra, sin embargo es glorioso, incorruptible, inmortal, espiritual. Sigue ocupando una parte determinada de espacio, retiene todas las propiedades esenciales de su cuerpo. Así que hay un lugar en este universo donde está nuestro Señor, fuera completamente de nuestra vista. Hay un lugar que lo retiene. Allí está el Señor, ocupando un lugar. Debe ser un lugar hermoso, hermanos. Digno de un rey resucitado. Tercero, el triple significado de la resurrección. Esto es más básico, el triple significado de la resurrección de Cristo. Uno, lo veíamos esta mañana, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido
que la pena había sido pagada, que la condición para acceder a la vida fue cumplida. Eso significa la resurrección, la declaración del Padre que el último enemigo había sido destruido. ¿Cuál es nuestro último enemigo, hermano? La muerte. Usted dirá, pero no me parece que sea destruido, porque si me mata, sí, hermano, temporalmente. Es como si nos desmayara a la verdad. ¿Por qué? Porque de ese golpe nos levantaremos por el poder de Dios. Así que no nos mató. La pena fue pagada, es decir, el sacrificio por el pecado, y la condición sobre la que se prometió la vida fue cumplida. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La declaración del Padre diciendo, ¿todo esto que Él hizo en la cruz? Sí, cumplido. Segundo, la resurrección de Cristo es un símbolo de la obra redentora de Cristo en el corazón de los creyentes. Es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? De su justificación, por ejemplo, de su nacimiento espiritual. Y eso es lo que dice Romanos 6, 4, 5 y 9. Romanos 6, 4, 5 y 9. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí nota que es un símbolo? Él se levantó de la tumba, nosotros andamos en vida nueva. Esto simboliza una cosa, su resurrección simboliza que fuimos regenerados para vida nueva. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. También en 1 Corintios 15, 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y todo esto señala hacia esa obra interna del Espíritu. Así que la resurrección de Cristo es un símbolo de lo que le pasa al creyente cuando pasa de muerte a vida, cuando es resucitado en el Señor, cuando es vivificado en el Espíritu. Tercero, ¿qué otro significado tiene la resurrección de Cristo? Que aseguró para los creyentes su justificación, su regeneración y su resurrección final. La resurrección es como una prenda que se da, como un anticipo que se da, unas arras que se dan, que aseguran nuestra justificación, regeneración y resurrección final. Ahora, cuando usted tenga esos soliloquios con su alma, soliloquios, no tiene nada que ver con loco, tranquilo, sino que usted, cuando usted mismo se hable a usted mismo, como espero que lo haga constantemente, no porque usted necesite oír la voz del mayor experto que tiene, usted, sino porque usted debe interiorizar muchas cosas allí cuando usted se pregunte qué garantía tengo, por ejemplo, de mi regeneración o de que resucitaré al final escatológicamente. Usted mismo debe responderse, la resurrección de Cristo tenía ese propósito de asegurarnos estas cosas. Por ejemplo, 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué podemos estar seguros que nos levantará con su poder? Porque Cristo fue levantado por ese mismo poder. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Su resurrección aseguró nuestra justificación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida, por la vida que Él tiene ahora. En Efesios 1:18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque sabemos que al morir estaremos en Él, porque Jesús murió y resucitó. Finalmente, hermanos, las consecuencias doctrinales de la resurrección. Cuarto, las consecuencias doctrinales de la resurrección. Esta mañana, en forma de predicación, espero haber sido claro, hermanos, de qué tan importante es para la doctrina, nuestra doctrina cristiana, el hecho histórico de la resurrección. Espero que usted diga, no, es que ni siquiera podemos llamarnos cristianos si no hubo resurrección. Debido a que existen ramas en la teología, hermanos, y yo no quiero hablar mal de toda la teología, la rama como tal, pero hermanos, debes saber que desde que tenemos Biblia en la mano, esto es, hace mucho tiempo, han venido personas estudiando, haciendo escuelas de pensamiento, y lamentablemente de vez en cuando nos visita un monstruo en la teología. Es el monstruo que quiere explicar teología sin la Biblia o amputándola o no creyendo en la Biblia. Imagínense ese monstruo. ¿Cómo le llamaremos a ese monstruo? Sí, se llama teología liberal hoy, pero ha tenido otros nombres en la historia. No confundirse, no tiene nada que ver con liberación de demonios ni nada de estas cosas. Liberal porque su pensamiento es lo opuesto a lo ortodoxo, a lo que se ha creído, digamos, a lo conservador. Hay una rama de la teología, ha existido durante mucho tiempo, pero ahora último se filtró y profesores de teología, y uno debe estar muy pendiente, porque hay gente cercana a nuestra que a veces va a seminarios y a ellos les parece que teología es teología donde la den. No, cuidado. Ciertos seminarios, ciertas instituciones dicen, por ejemplo, que no es necesario creer en la resurrección real, física e histórica de Jesucristo. No es necesario. ¿Hay alguna diferencia en que creamos en la resurrección física de Cristo y que creamos en la resurrección como un símbolo? Hay diferencia entre decir, eso es simbólico, a decir, esto es histórico y real, esto pasó, o decir, no, eso es un símbolo. Para algunos, los datos históricos de la Biblia pueden no creerse y uno puede seguirse llamando cristiano. Ellos afirman que desde que se crea en la enseñanza que está detrás de los relatos, como lo hacemos con un mito o fábula, uno puede ser cristiano. ¿Me hago entender? Así es como lo toman. Es decir, yo sé que usted no cree que una liebre se puso orgullosa y una tortuga humilde le ganó, ¿verdad que no? Pero ¿cuál es la enseñanza? Esta. ¿Sí ve que usted no necesita que eso sea real para tener la enseñanza? Y uno dice, no, pues sí, ¿no? La verdad. Y también el cuervo, ¿no? El cuervo que no sé cómo es el asunto, creo que le endulza el oído a la zorra al cuervo y entonces dice que cante, y entonces la zorra hablando. Dice que cante y simplemente era para que soltara lo que tenía en el pico, porque cuando intentó cantar se le cayó lo que tenía en el pico y la zorra
se lo llevó. ¿Pasó eso de verdad? No, porque las horas no hablan, el cuervo tampoco interactúa, no entienden, pero ¿cuál es la enseñanza? Que uno no se dejar adular porque la humildad y el orgullo y bla, bla, bla. Y así dicen, así es la Biblia. Realmente, mire, realmente Adán y Eva ni siquiera existieron. Hoy hay un teólogo, cuidado, con una página que se llama Fe Razonable, eso de fe no tiene nada. Los reformados son loquitos repartiendo eso. El hombre está hablando de los neandertales. Él cree en la evolución. Es un teólogo que se para en púlpitos a defender la fe. Pero ¿cuál es el punto? Ellos creen eso. Ellos creen, si Adán y Eva fueron personas reales, no importa. Lo que importa es ¿qué aprendemos? ¿Cuál es la moraleja detrás? Y así, hermanos, piensan que eso de la fábula o el mito de la resurrección, usted no tiene que creer que sea exactamente histórico, desde que entienda la enseñanza. Uy, hermano, eso huele a azufre. ¿Ya? Porque piense esto, si los hechos que la Biblia toma como históricos no son reales, ¿por qué sus enseñanzas sí lo serían? ¿Ya? ¿Por qué si lo de la serpiente que habló no fue real, sino un símbolo? ¿Por qué la enseñanza de la caída sí es real y no un símbolo? ¿Cómo creer en la Biblia si los autores ignorantes pensaron estar diciendo hechos históricos cuando eso realmente no pasó? En el caso de la resurrección de Cristo, ¿por qué creer en los apóstoles si ellos nos dijeron que Cristo resucitó, pero la verdad es que no? Se lo inventaron, era una manera de enseñarnos. ¿Dónde nos queda el Nuevo Testamento? No nos queda, hermanos, no nos queda. Consecuencias doctrinales. 1. La resurrección de Cristo tiene importancia cardinal porque en esto caen o se sostienen todas sus palabras, profecías y afirmaciones. Es como que la resurrección está sosteniendo todas las palabras, profecías y afirmaciones que Cristo hizo. Son verídicas en tanto Jesucristo haya resucitado. Son mentira si Él no resucitó. Mire, Él dijo, ¿quieren saber si soy el Mesías? Destruyan este templo. ¿Sí ve? Al nivel que lo puso. Es decir, ¿soy el Mesías? Pues entonces destruyan este templo y yo lo levanto. Hizo depender su mesiasgo de levantarse de entre los muertos. Mire, hermanos, Él pudo bien profetizar su muerte y autoinfligirse su muerte. Y todavía no es alguien especial. Pero profetizar su resurrección y cumplirla sella todo de ahí hacia atrás. Si Él resucitó, el evangelio es verdadero. Si no resucitó, es falso. Si Él resucitó, Él es hijo de Dios, igual con el Padre, manifestado en la carne, el Salvador del hombre, el Mesías, sacerdote, rey, profeta. Si no resucitó, todas las afirmaciones que Él hizo son vanas, porque junto con que yo soy el Mesías, también dijo resucitaré, y si no cumplo resucitaré, ¿por qué creerle que sí fue el Mesías, o el Cristo, o que iba a hacer satisfacción delante del Señor? Por eso el apóstol dijo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, 13 y 14. Segundo, por cuanto Cristo murió como cabeza y representante de su pueblo, si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría vida para ninguno de nosotros. Por cuanto Cristo murió como cabeza y representante de su pueblo, si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, nosotros todavía estaríamos bajo el poder de la muerte. Quiere decir que si el Cristo que prometió vida
está sujeto a la muerte, ¿por qué pensar que la vida que no ganó para él, sí no la va a dar a nosotros? Si él está sometido al enemigo mayor que es la muerte, ¿por qué pensar que sí pudo darnos vida a nosotros? Hermanos, si la vid está muerta, los pámpanos están muertos. Es por su resurrección que nosotros vivimos espiritualmente hoy y mañana estaremos levantados también con él. 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí nota? O sea, es que si él no resucitó, estamos bajo la muerte, estamos bajo el pecado, punto. Tercero, si Cristo no resucitó, todo el esquema de la redención es un fracaso. Todo. No solo las predicciones, las anticipaciones de sus resultados gloriosos, no solamente las promesas que tenemos de una eternidad, de resucitar y cosas así. Todo eso que está en la redención, todo ese esquema fracasa. Sin la resurrección real, la muerte no fue vencida. El reino de las tinieblas permanece en pie. La eternidad es una ilusión. Mire, hermanos, si la resurrección no existe, todas estas cosas de salvación, redención, justificación, nuevo nacimiento, resurrección, todo eso es vano, es falso. ¿Y sabe qué dice el apóstol en 1 Corintios 15, 19? Si en esta vida, bueno, la voy a colocar en el orden que me pareció que debió ser puesto este texto. Si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escuche. El apóstol Pablo dice que si nuestra esperanza en Cristo está solo amarrada a las cosas de esta vida, o sea, si Cristo es Señor de nosotros solo para las cosas de esta vida, ¿qué dice allí? Pero somos los más dignos de conmiseración. Es decir, si esto que se nos promete, al más alto que esta vida, que es vida eterna, vida nueva, justificación, el cielo, la eternidad, si esas cosas no son reales, si solo lo que esperamos de Cristo no supera esta vida, solo está sujeto a esta vida, al comer, al vestir, hermanos, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe qué? Nos mereceríamos que toda la gente que pasa aquí por el frente nos diga, pobrecitos, pobrecitos. Al menos yo tengo un purgatorio. Pues de acuerdo a la plata me sacan de ahí. ¿Y ustedes qué tienen? Si todo eso es mentira. Por último, si no es verdad la resurrección, ¿por qué nos esforzamos en Cristo? ¿Por qué nos esforzaríamos en Cristo si la resurrección no es verdad? ¿Qué sentido tiene? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Para qué esforzarnos en Cristo si no resucitaremos? ¿Para qué exponerse usted a los sufrimientos e incomodidades de esta vida si no hay resurrección? ¿De qué nos aprovecha? Pelee con fieras. ¿De qué le aprovecha? No le aprovecha más al que come y bebe. Entonces el apóstol dice, si nuestro esfuerzo no va más allá del que come y bebe, entonces no haga la vuelta larga, comamos y bebamos. Nada sirve. ¿Para qué se arriesga usted por Cristo? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué se esfuerza? Oh, hermanos, pero lo contrario es verdad. ¿Por qué cada día morimos? ¿Por qué arriesgamos nuestra vida? ¿Por qué invertimos lo que somos, lo que tenemos?
¿Por qué nos ganamos una que otra cana, una que otra arruga? Por el Señor. ¿Por qué, hermanos? Usted dice, aquí muero, pero resucitaré. Resucitaré. Debe creer esto, hermano. Y se lo digo como pastor. A veces lo único que me sostiene aquí es eso. No más. No usted. Ni yo. A veces digo, Señor, ¿vale la pena? ¿Estás seguro, Señor, que aquí voy a dejar mi estómago, mis riñones y mis pulmones? Y seguro que, por así decirlo, Él me muestra sus manos horadadas, pero glorificadas. Sí vale la pena. Sí vale la pena. Batallar contra fieras en Éfeso. Porque sí aprovecha, pero lo mismo es con usted. Lo mismo es con usted. Porque mañanas, en vez de darse esa hora más, quizás de sueño, que qué bien nos repararía, ¿no cree? ¿Por qué no invertir en esto que quizás le daría calidad de vida y cosas así? Pero ¿por qué exponerse? ¿Por qué invertir por el reino? A veces restringiéndonos a nosotros mismos por la misma motivación, hermano. Porque si usted piensa que al morir muere como mueren los perros, usted no lo haría, ¿verdad? Dice, no, es que allá arriba hay una esperanza. Vea, aquí me puedo morir arrugado, allá. Despertaré en gloria con el Señor. La resurrección es más que una doctrina. Es una doctrina porque parte de un hecho real, físico e histórico. Y su realidad tiene implicaciones existenciales, presentes y futuras, cósmicas a la verdad. El Señor resucitó. El Señor vive física, real y corporalmente. Tenemos comunión con un Cristo vivo, real y físicamente por medio de su Espíritu, al que esperamos en su retorno físico, real y en un momento de nuestra historia para darle paso a la gloriosa eternidad. Oremos a nuestro Señor.